Al menos 705 personas se suicidaron en Uruguay durante 2019. Esto según los datos desprendidos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Se trata de las cifras más altas del país en los últimos años. ¿Cuáles son las causas que llevan a los uruguayos a quitarse la vida? ¿Cómo puede prevenirse este flagelo que azota a nuestra sociedad? Bueno, vamos a intentar conversarlo y reflexionar sobre ello con la psicóloga Gabriela Novoa, integrante del área de formación continua, desarrollo e investigación de salud mental y poblaciones vulnerables de ACE, y también con el psicólogo Pablo Hein, integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de Conducta Suicida de la Universidad de la República. Buenos días a los dos y bienvenidos. Buen día. Primero me gustaría hacer como una aclaración entre los datos, ¿no? Porque hay datos, los oficiales son del Ministerio de Salud Pública, pero también están estos datos del Ministerio del Interior, que tienen ciertas diferencias. Estas diferencias todavía no están los del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Los del 2019 van a estar en julio. Más o menos, sí. ¿De qué nos habla igual esta diferencia de datos? ¿Cuál es la diferencia y por qué se da? Más que nada, buenos días para empezar. Bienvenidos. Y un gusto estar acá y estar hablando de estos temas y reflexionando con toda la sociedad. Sí, la comunidad, estos temas tan complicados de ver, ¿verdad? Porque también no hacen solo el suicidio, hacen otras cosas más, que es el tema de la muerte. Y es específicamente de los datos, el Ministerio del Interior hace relevamiento de todas sus actuaciones en la comunidad, tanto sea suicidios, como homicidios, como conflictos entre vecinos. Entonces el Ministerio tiene ese observatorio que los datos de suicidio los tiene ahí, ¿verdad? Los procesa en un nivel muy primario, pero en nuestro país, como en otros países, el encargado de los datos oficiales es el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Que eso depende del Poder Judicial, de la morgue, del médico forense, quien certifica la muerte. Entonces, esos datos se están procesando ahora, los del año pasado, 2019, el Ministerio de Salud Pública, que es Estadísticas Vitales. Eso siempre está en junio, julio, ¿sí? También están disponibles en web esos datos a grandes escalas, ¿no? Los años anteriores. ¿Esperan que sean mayores a esta cifra? Por lo general sí, son un poquito mayores, porque hay casos que llega a la policía y no es un suicidio consumado, esa persona se traslada al sanatorio o al hospital y fallece ahí. Bueno, el Ministerio del Interior no tiene un cometido específico de las cifras del suicidio, digamos, tenerlas tan afinadas. Sí, es un primer indicador de todos los años. Este año se hizo público, ¿sí? Se hizo público comparando con las otras cifras de muertes externas. Pero bueno, esperemos que, más allá de 705, 715, 720, lo importante que hay que reflexionar es que hace unos cuantos años que nos mantenemos, pasamos el umbral de la crisis del 2002, que es lo que dice todo ciudadano, crisis económica es igual a suicidio. Pasamos ese umbral, subió, hizo un pico y Uruguay se mantiene, ¿sí? Por diferentes causas en esos niveles. Eso es lo importante de reflexionar, más allá del caso específico 705, 715. También un tema importante para la reflexión es cuáles son las personas que mayoritariamente cometen suicidio. ¿Se trata de hombres, de adultos mayores? ¿Cuál es la situación? Las cifras del año pasado, digamos, estos 705, aún no lo sabemos porque el Ministerio del Interior tiene dato bruto, digamos, dato agregado, se llama en términos estadísticos, metodológicos. Seguramente hay alta probabilidad que sigan siendo los hombres mayoritariamente. O sea, el suicidio en Uruguay en términos estadísticos es muy fácil, entre comillas, de prever. Van a ser más adultos mayores, van a ser más hombres que mujeres, seguramente el método sea el ahorcamiento, ¿sí? Seguramente en el tramo medio sean bastante más hombres que mujeres, y esperemos que el suicidio juvenil o de los jóvenes en Uruguay se mantenga bajo, ¿verdad? Que eso también hay que recalcarlo. Por suerte el Uruguay, y no quiero estigmatizar a ningún tipo de suicidio, el suicidio juvenil hay que poner fe que está muy bajo a nivel de América Latina. A eso le quería preguntar a Gabriela, porque hace algunos años, si bien los números o los datos de la franja etaria de jóvenes, la cantidad de casos son pocos, había llamado la atención y había preocupado un cierto incremento que se había registrado. ¿Qué ha pasado con esa evolución en esta franja etaria, digo, la juventud? Porque me acuerdo que hace 3 o 4 años de haberlo hablado con las autoridades, que era una preocupación el hecho de que se había registrado un incremento en esos datos. Sí, quizá contextualizar, porque el punto de difundir los datos lo que nos permite es poner el tema sobre la mesa. Por eso es muy importante que los medios de comunicación tengan esta actitud responsable
difundir esto con responsabilidad, porque partimos de la base, Pablo siempre lo dice, que el suicidio existe y existirá siempre, lo plantean también los analistas y académicos y los que trabajan sobre la producción de conocimiento, pero es prevenible. Y en ese sentido, el dato en relación a las muertes por suicidio en adolescentes es muy impactante, no importa el valor que tenga, es muy impactante en sí mismo porque no es contra natura, ¿no? O sea, de alguna manera uno sabe que están las poblaciones en riesgo, o sea, los enfoques de riesgos y los enfoques de prevención nos permiten a nosotros por lo menos a prevenir algunas cuestiones y anticiparnos a poder trabajar sobre esas poblaciones que nosotros consideramos que pueden estar en riesgo, como son los adultos o como pueden ser los jóvenes en situación de crisis adolescente, si les queremos llamar así. Entonces, anticiparnos es una responsabilidad. El dato en los jóvenes, los sociólogos nos muestran que no es impactante, y eso es importante porque no hay que tampoco dimensionar más la situación de lo que es, pero sí importa aunque sea uno. Y en ese uno que se muere por suicidio, o sea, que ejerce voluntariamente quitarse la vida, la responsabilidad de la sociedad en sí, en global, es importantísima. Y ahí es donde nosotros tenemos todo un trabajo con el Grupo de Comprensión y Prevención de Suicidio, desde ACE en este caso, para mí, pero en realidad somos un grupo que trabajamos en la producción de conocimiento y en la comprensión del fenómeno, es poder trabajar sobre jóvenes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los medios educativos, los sistemas de educación, en trabajar en las escuelas y en los liceos, en sensibilizar sobre el tema. Porque lo que sí sabemos también es que está plagado de estigma y la muerte en sí misma cuesta mucho hablar de ella, ¿no? Ahí va, ¿qué quiere decir trabajar sobre el tema? ¿Cómo? Y trabajar sobre el tema es sobre la promoción de la vida saludable, sobre poder insistir en que esto no es un fenómeno que tenemos que naturalizar, nos tenemos que impactar y tenemos que revisar qué cosas podemos hacer para evitarlo y para prevenirlo, porque todos podemos hacer algo. Entonces, en ese sentido, con las escuelas, cuando aparece un intento de eliminación o un suicidio consumado, la oportunidad es magnífica para poder hablar sobre la muerte, sobre lo que sucedió, pero también sobre la promoción de la vida saludable, sobre lo que es minimizar la violencia, el bullying, el ciberbullying que está muy hoy en boga, y todo lo que tiene que ver con la discriminación y el poder hablar de que sufrir no significa estar enfermo, ¿no? Que eso es otro problema que tenemos con los temas de salud mental. ¿Pero tenemos casos de suicidio por ciberbullying en Uruguay? Y en realidad el dato yo no te lo puedo dar específicamente. Acá hay poco estudio sobre lo que se llama las autopsias, que es, bueno, el análisis de qué fue lo que desencadenó. Pero sí, a nivel mundial hay mucha información. Claro, te pregunto porque hay a nivel internacional casos muy sonados y que han dado para mucho, para hablar mucho. Pero bueno, por eso digo, si este fenómeno ya se ha instalado definitivamente en Uruguay o no. No, específicamente en Uruguay, a nivel general, perdona que... datos sobre suicidios hay muy poco. Es decir, impacta tanto este tipo de muerte que no hay mucho registro sobre la vida del suicida. Incluso a nivel forense se hace poco examen toxicológico del suicida. Eso también es una macana. Bueno, eso tendría que cambiar. Porque eso pero yendo al ciberbullying, o yendo un poquitito más a general, salir un poco del ciberbullying y lo que pasa con esto, lo que uno ve en otras experiencias, ¿no? Incluso en América Latina, incluso en España, hay un cambio en el patrón de cómo encarar el fenómeno. Ese cambio, cómo encarar el fenómeno, básicamente se puede transmitir de que no es algo individual, sino que los españoles, por ejemplo, los vascos en este caso en concreto, dieron vuelta al tema y entonces el tema del suicidio es sociedad, comunidad, relaciones e individuo. Y a partir de eso, de ese cambio de enfocar esta temática, no solo el suicidio, sino otro tipo de muertes violentas también, es que la comunidad se va involucrando más. Y eso se percibe si tú podés acceder a lo que es la estrategia del País Vasco para prevenir el suicidio. Y la primer medida que hay en una estrategia de salud es promover valores sociales positivos y solidarios. Esa es la primera medida. No hay ni más psicólogos, ni más psiquiatras. Después viene toda la parte de salud, toda la parte sanitaria, ¿se entiende? Pero tiene un fuerte componente. Y también déjame agregarte brevemente en esto que decís que tiene que ver, lo que decía Gabriela, la autopsia psicológica. Hay otro factor importante que uno lo ve en el continente y también en España específicamente, es la incorporación de dos factores. La incorporación de la familia, del sobreviviente en estas situaciones.
Porque en Uruguay tenemos esa costumbre de que, bueno, es la familia de los García, por poner un apellido. Entonces, todas las demás familias nos sentimos cómodos porque queda el tema encapsulado ahí. ¿Se entiende? Entonces, en otros contextos, en Chile se están trabajando mucho con los sobrevivientes de suicidio, ¿sí? No solo para su proceso de duelo, sino para mostrarnos al resto de la sociedad de que son familias como todos nosotros tenemos y que este hecho nos puede pasar a cualquiera, en nuestras familias, en nuestros círculos de amigos, en nuestros círculos de trabajo. ¿Se entiende? Entonces, es ir cambiando ese papel. Es una apuesta a largo plazo. Europa apostó en los últimos 20 años y bajó un 19% a nivel global la tasa de suicidio, ¿sí? A nivel global, ¿verdad? Pero es una apuesta larga, ¿no? Ahora, no es la primera vez que aquí en Arriba Gente hablamos sobre el tema de autopsia psicológica, y ya ha pasado bastante tiempo y de alguna manera estos números de las personas que se suicidaron pasa a no tener el mismo valor si no conocemos, si no reconstruimos, ¿verdad? Los motivos que llevaron a esa persona a tomar esa decisión, porque en definitiva, al no reconstruirlo, no podemos saber en definitiva cuáles fueron las causas. Lo digo esto porque ayer estuvo sentada aquí una de las integrantes de Madres del Cerro. Estamos hablando de quienes creo que el jueves mañana están llevando adelante una marcha hasta el anexo del Palacio Legislativo pidiendo por sus hijos. Y recuerdo una frase que dijo en un momento: nuestros hijos se siguen muriendo, refiriéndose al hecho de que se siguen suicidando por el tema de la droga. Entonces, vuelvo a lo de la autopsia psicológica, es decir, estos números, si no terminamos de reconstruir y de saber bien por qué toma esa decisión, cómo se llega. Obviamente que me imagino yo que allí interviene mucho lo que sea la familia, lo que fueron sus últimas horas, sus últimos días. Es decir, imagino un montón de cosas que debe ser una fuente de información fundamental. ¿Qué nos falta para poder implementar ese tipo de autopsia psicológica? El riesgo acá sería, porque esto es una fuente de información que nos permitiría aprender cuáles fueron los factores desencadenantes. O sea, la autopsia tendría que ser un derecho, pero sobre todo para la familia, para reparar el proceso. Porque Pablo decía recién que de alguna manera la muerte tiene este problema de silenciarse. Y cuando es por suicidio a veces mucho más porque está plagada de vergüenza y de estigma y de prejuicios. Y hasta culpa. Entonces es muy doloroso para un grupo familiar donde uno de sus componentes ha cometido suicidio. Entonces la autopsia podría ser hasta una estrategia de reelaboración del proceso para poder también cortar con eso que a veces se llama herencia, ¿no? Que no es tanto la herencia, porque no es un tema genético, sino que son a veces los modelos de resolución de los problemas, ¿no? O sea, si existe un suicidio en una familia, bueno, puede haber algún índice de probabilidad que se ejerza en algunos de los integrantes de la familia. ¿Por qué? Porque hay un modelo de resolución que es aprendido, que es heredado en ese sentido de lo aprendido. Entonces, poder hacer autopsias psicológicas. El año pasado vino John García, que es un psiquiatra que trabaja sobre todo en suicidio y prevención de suicidio y hacen autopsias psicológicas, nos planteaba eso, que es una herramienta sumamente útil para poder ayudar a procesar el duelo por la pérdida. El lío es pensar que uno puede abordar esta temática tan compleja desde una línea. Entonces, es interesante esto que planteaba Pablo, en esquematizar los diferentes niveles que están imbricados en este tema y poder atacarlos o por lo menos trabajar sobre ellos simultáneamente. Entonces, no podemos pensar en, bueno, los medios de comunicación tienen una importante responsabilidad en cuando van a presentar un dato sobre suicidio, bueno, no quedarse en la imagen del que se mató, sino generar, bueno, lo que tiene que ver con, bueno, existen herramientas para prevenir, usted tiene una línea operativa telefónica que actúa durante los 7 días de la semana, los 365 días, como dar estrategias. Datos que tenemos para compartir con ustedes en pantalla mientras estamos Que es importantísimo y está estudiado también que cuando se da información sobre suicidio, enseguida la información sea acompañada de lo que podrían ser estrategias preventivas, estrategias alternativas sobre todo. Entonces, por otro lado, además de saber de qué fue lo que nos lleva a los uruguayos a veces optar por el suicidio, hay una cantidad de otras estrategias que tienen que ver con educar, en celebrar la vida, en promover la vida y todo lo que tiene que ver con el mitigar la violencia, como generar esto que a veces pasa
que hablar de dolor, de sufrimiento psíquico es mucho más difícil que hablar de una cardiopatía o de una diabetes. Sí. Entonces, a veces los problemas de salud mental... Del suicidio no se habla porque se contagia, ¿no? Ahí va, entonces... Mientras tanto que tenemos este objetivo a mediano y largo plazo, porque esos cambios culturales se dan con tiempo y con estrategias permanentes en el tiempo y bien definidas, que probablemente ahí tengamos fallas. ¿Qué pasa con la realidad concreta de cuando alguien se siente mal y dónde va? La ley de salud mental, los 6 meses de terapia que ofrecen, ¿son suficientes? ¿Se puede tratar a todo el mundo con su particularidad de modo general? ¿No tenemos una falla ahí mientras tanto? Porque hemos creado elementos, pero las cifras no bajan, ¿no? Pero antes que, capaz que queda feo en televisión que corte Gabriela, pero quisiera reflexionar a partir de tu pregunta en algo que uno también ve afuera, porque lo que tiene que hacer Uruguay son políticas estables en esto, pero también en principio tendremos que abrir la ventana, todos, los académicos, los padres, los amigos, los periodistas, abrir la ventana y ver qué está haciendo el mundo, o qué hizo el mundo, ¿sí? Y en principio pensar por ese lado. Me parece que hay estrategias que también nos ayudan a no trasladarle todo el peso al sistema de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que hay otros sistemas que actúan, el sistema educativo, ¿sí? Otros sistemas que dan cohesión social en la vida, que también en Uruguay tendría que pensarse en generar formadores, ¿sí? O gente que escuche a esos niveles, ¿se entiende? Por ejemplo, yo siempre insisto y perdón que te ponga un ejemplo concreto, por ejemplo, los profesores de educación física, ¿sí? Los profesores de educación física están en las escuelas, están en los liceos, están en los clubes deportivos, están en las ligas de fútbol, esta universitaria y todas las que hay, están en los campeonatos de fútbol del interior, por lo general, ¿sí? Ahí sería un buen promotor de ayuda a que el sistema sanitario no se vea sobrecargado, ¿sí? Porque tenemos también nos pasa esa cosa de inmediatez, que nos golpeamos un dedo, nos martillamos un dedo y vamos corriendo a la emergencia a que me curen el dedo y ya. Claro. Y entonces capaz que atrás mío llega un adolescente o no adolescente, o llega un compañero de trabajo, un compañero del barrio, con un problema que necesita hablar con un profesional. Y ese profesional está desbordado en la puerta de emergencia, sea público, sea privado. Pero mientras tanto, Entonces, no le quiero restar importancia porque personalmente creo que sí la tiene esa red. Pero mientras, yo gano 30.000 pesos, tengo un hijo adolescente o mi padre o mi abuelo que gana 17.000 pesos de jubilación, tiene ganas de no vivir más porque se siente muy mal. ¿Qué hace después de esos 6 meses de tratamiento, que precisa tomar medicación, que no le damos la vuelta, que hay una familia que intenta contener con los mecanismos que hay, pero esa persona se sigue sintiendo triste? Cualquier persona que conoce a alguien que tuvo depresión pasa eso, ¿no? Hay un clic que uno no termina de entender porque capaz que lo mide con la vara personal que no se siente así, ¿verdad? ¿Cómo hacemos ahí? Sí se precisa, una ayuda concreta y mi pregunta va, ¿estamos ofreciendo, el sistema en general, ofrece una ayuda efectiva, concreta? Hoy por hoy, la Ley de Salud Mental 19.529 nos da una esperanza magnífica porque plantea un cambio de percepción de la problemática en salud mental. Y la problemática en salud mental desde lo que es el sufrimiento, la angustia, la tristeza, que son emociones inherentes a cualquier ser humano y que son buenas en tanto si somos capaces de estar tristes, vamos a ser capaces de estar alegres, parte de la vida. Y por otro lado, lo que podría ser, bueno, la patología o el trastorno ya instalado. Entonces, el sistema de salud ha delegado, nuestras políticas de salud mental han demorado muchísimo en actualizarse con un modelo preponderantemente lo que nosotros llamamos comunitarios y de derechos, ¿no? Que es un modelo de atención antes de que te enfermes. O sea, la primera señal de tristeza, nosotros tener, bueno, la posibilidad de trabajar en el aula, en el sector de educación, con acciones para poder evaluar qué podemos construir juntos para poder ubicar. Que cuando Pablo dice tenemos que alertarnos, que me gusta que lo diga un sociólogo, porque a veces los que estamos en el sector salud estamos muy como demandados con una omnipotencia de poder resolver todo, y es verdad que es muy ingenuo creer que el sistema sanitario solo va a poder dar respuestas a los problemas afectivos de la sociedad. Entonces, cuando tú hablas del Cerro, yo me gusta como ejemplo porque es una comunidad que tiene muchas fuerzas y estrategias de reorganizarse para cuidar a sus ciudadanos.
Entonces tenemos como uruguayos a veces muy poca conciencia de ciudadano y de colectivo como para ayudarnos a salir del tema. Pensamos que cada vez que tenemos un problema lo vamos a llevar a un lugar a que nos lo resuelvan. La pasividad que ha generado un sistema de salud así, donde uno espera a que esté el dolor para ir a resolverlo, nos complejiza porque lo que sí está claro es que fracasamos, o sea que no alcanza. Cuando tú das este ejemplo, bueno, das un ejemplo de alguien que ya está atendiéndose, que está en tratamiento. Habría miles de preguntas en relación a eso de por qué no está funcionando. Pero este es un caso feliz, hay alguien que ya accedió a la consulta. Hay muchos que ni siquiera acceden, porque además también está estudiado que, por ejemplo, en la población adolescente acceden a la emergencia, pero no acceden a la consulta. En la población masculina son muy pocos los hombres que piden ayuda. O sea, la piden cuando ya no dan más. O sea, hay toda una cultura de la masculinidad, de no mostrarse con necesidades. Entonces, obviamente que en lo que tiene que ver con el sistema de salud, la ley de salud mental es una esperanza porque lo que obliga es a poder pensar la problemática de salud mental desde lo interdisciplinario y no solo desde la especialidad del psicólogo o del psiquiatra. Entonces ya la complejiza más. También plantea que para las propuestas de internación, en caso de que haya una necesidad de internación por crisis aguda, que no tiene que ser en un hospital psiquiátrico, sino que tiene que ser en un hospital general, ni siquiera en un sanatorio apartado, sino en una sala, como se atiende al que tiene problemas de cardiopatías o el que tiene problemas de respiración. Entonces, le da un lugar a los problemas de salud mental integrado a la salud general. Eso es lo que es el sistema sanitario. Hay una Comisión Nacional de Prevención de Suicidio que está conformada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el de Cultura y el del Interior, o sea, ministerios que tienen la responsabilidad de implementar estrategias políticas para prevenir el suicidio, pero tampoco han sido muy efectivas en tanto no hemos podido impactar en la sociedad. Entonces, el sector salud tiene una responsabilidad, tiene que, sobre todo, lo que sí está validado y estudiado, y en Uruguay también, porque lo visualizamos en una investigación que realizamos en las puertas de emergencia de los centros de ACE, donde hay una resistencia muy fuerte por parte del personal médico a poder abordar el tema de la conducta suicida, sea por miedo, por dificultades en saber cuál es la maniobra a realizar, están mucho más